Hay una frase de Albert Camus que te golpea. La lees y te obliga a parar. Sí, es la que abre el mito de Sísifo, ¿verdad? Exacto. No hay sino un problema filosófico realmente serio, el suicidio. Uf, es que es empezar por todo lo alto. Totalmente. Es una declaración de intenciones brutal. Y es clave entender que no está hablando de un tema clínico de depresión. Para nada. Es una pregunta filosófica pura y dura. Si la vida no tiene un sentido, bueno, un sentido que venga de fuera, un sentido divino o cósmico, entonces, ¿para qué seguir? ¿Vale la pena el esfuerzo? Y esa es la pregunta que queremos explorar hoy. Exacto. Vamos a meternos de lleno en su respuesta, que es un viaje. Empezaremos por su diagnóstico, lo que él llama lo absurdo. Luego veremos las salidas fáciles que él mismo descarta. Y terminaremos con la figura que, para mí, lo resume todo, el mito de Sísifo. Nos basaremos sobre todo en ese ensayo, en el mito de Sísifo, aunque también tocaremos alguna cosilla del hombre rebelde. La idea es entender qué significa vivir con lucidez. Con los ojos abiertos. Eso, en un universo que básicamente se queda en silencio cuando le preguntas por el sentido de las cosas. Lo genial de Camus es coger esa sensación que todo el mundo ha tenido alguna vez. La rutina, el sentir que no vas a ningún lado. Justo. Y en lugar de verlo como un callejón sin salida, lo usa como el punto de partida de toda su filosofía. Vale, pues empecemos por ahí, por el diagnóstico. ¿Qué es exactamente lo absurdo para Camus? Porque imagino que no se refiere a que algo sea ridículo como usamos la palabra en el día a día. No, para nada. Es un término técnico, por así decirlo. Y lo interesante es que no es algo que esté en nosotros ni tampoco en el mundo. Entonces, ¿dónde está? Es la relación entre ambos. Él usa una palabra muy potente, un divorcio. Un divorcio. ¿Entre qué y qué? Pues entre nuestro deseo humano, casi una necesidad, de encontrar un sentido a todo, de que haya una razón, una unidad. De que las piezas encajen. Exacto. Y por otro lado, la realidad del mundo, que es indiferente, no responde a esa necesidad. Camus lo dice de una forma muy poética. Lo absurdo nace de esta confrontación entre el llamamiento humano y el silencio irrazonable del mundo. El silencio irrazonable del mundo es una imagen, potentísima. Me imagino a alguien gritando en un cañón gigante esperando una respuesta, y lo único que vuelve es el eco de su propia voz. Esa es la analogía perfecta. El absurdo es ese eco solitario. Es la tensión que se crea en ese choque. Tienes al ser humano buscando patrones y a un universo que no ofrece ninguno. Y como decías, no es algo abstracto, es la sensación que te puede asaltar un martes por la mañana en un atasco. Totalmente. Miras a tu alrededor y piensas, ¿pero qué hacemos todos aquí? ¿Ir de una caja a otra caja para volver y mañana lo mismo? ¿Para qué? Justo eso. Es ese momento de extrañeza. Camus lo describe de maravilla en ese pasaje sobre la rutina. Despertar, tranvía, 4 horas de oficina. Comida, tranvía, 4 horas de trabajo, cena, sueño. Y lunes, martes, miércoles, y de repente un día, en mitad de esa cadena, surge el porqué. En ese instante, dice él, los decorados se derrumban. Y te das de bruces con ese silencio del mundo. Vale, lo entiendo. Es una sensación incómoda, pero real. Ahora, si esa es nuestra condición, la pregunta del principio vuelve con más fuerza. Si la vida es absurda, ¿por qué no terminar y ya está? Esa es la primera falsa salida que él analiza. Y su lógica es implacable. Para Camus, el suicidio no es una rebelión. Es una renuncia. Es una renuncia, una evasión. Piensa en la ecuación del absurdo. El humano por un lado, el mundo por el otro. Claro, el suicidio borra uno de los dos polos. El absurdo desaparece, sí, pero porque has destruido la confrontación. Es admitir que el universo ha ganado la partida. Exacto. Pero él identifica otra trampa, una que considera incluso más sutil. La llama el suicidio filosófico. ¿Suicidio filosófico? Suena muy dramático. Lo es. Y se refiere a lo que él llama el salto de fe. Adoptar una creencia, una religión, una ideología, que te dé la respuesta que el mundo no te da. Eso es. Es imponer un sentido externo para tapar ese silencio. Pero a ver, para muchísima gente, la fe es justo lo que les da fuerza para vivir, lo que les salva. Camus lo ve como una especie de cobardía intelectual. Es una buena pregunta.
Él no lo juzga moralmente como cobardía, lo analiza desde la perspectiva de la lucidez, De la honestidad. de la honestidad intelectual. Si tu punto de partida sincero es que el universo calla, el salto de fe es decidir creer en una respuesta que no has encontrado, sino que has aceptado de fuera para calmar la angustia. O sea, en lugar de vivir con la tensión de la pregunta, eliges una respuesta prefabricada que la elimina. Precisamente. Y para Camus, eso es traicionar la única verdad que tenías, Sí. la conciencia de esa confrontación. Es renunciar a la lucidez. Vale, entendido. Entonces, ni el suicidio físico, ni el salto de fe. Pero eso nos deja en un callejón sin salida, ¿no? Si no podemos escapar de la tensión, ¿estamos condenados a vivir angustiados? Supongo que tenía algún modelo a seguir. Y tanto que lo tenía, lo encontró en un antiguo mito griego, en la historia de Sísifo. Sísifo, el hombre condenado a empujar una roca cuesta arriba para siempre, solo para que ruede hacia abajo justo antes de llegar. Él mismo. Vaya modelo. De entrada suena a una tortura horrible, un castigo basado en la inutilidad absoluta. Y por eso mismo es el héroe absurdo perfecto para Camus. Su condena es el reflejo exacto de la condición humana que hemos descrito. Un esfuerzo constante sin un fin trascendente. Que es el oficinista del atasco, pero a escala mítica. Justo. Pero claro, la pregunta es la que tú haces. ¿Dónde está el heroísmo ahí? ¿Sí? ¿Dónde está la solución? Aquí viene el giro brillante de Camus. Dice que la parte que más le interesa del mito no es el esfuerzo agotador de Sísifo subiendo. Ah, no. Es el momento que viene después, cito de memoria. Sísifo me interesa durante ese regreso, esa pausa, cuando baja la montaña. Sí, esta hora que es como una respiración es la hora de la conciencia. El momento en que baja con las manos vacías para volver a empezar. Él exactamente, en ese descenso, no está luchando, está a solas con su destino, es plenamente consciente de la futilidad, no tiene ni una pizca de esperanza de que la próxima vez la roca se quede arriba. Sabe que es para siempre. Y es justo en esa lucidez, en esa aceptación sin resignación, donde Camus dice que Sísifo se vuelve superior a su destino, es más fuerte que su roca. Porque lo mira de frente sin autoengaños, y la conexión que hace con la vida moderna es brutal. Dice algo así como que el obrero de hoy tiene un destino igual de absurdo. Pero no es trágico, sino en los raros momentos en que se hace consciente. Ahí está la clave. O sea que la tragedia no es la rutina en sí. No, es la conciencia de la rutina. Y Sísifo es trágico y heroico a la vez porque él es consciente todo el tiempo. Vive permanentemente en ese estado de lucidez que a nosotros quizás solo nos da en un flash. Vale. Y de esa conciencia constante, de esa pausa bajando la montaña, Camus saca la conclusión más desconcertante de todo el ensayo. La frase que lo cambia todo. Hay que imaginarse a Sísifo dichoso. Perdona. ¿Cómo que dichoso? ¿Cómo puede ser feliz alguien en esa situación? Desde luego no es la felicidad de un anuncio. Es una felicidad más profunda, casi rocosa, que nace directamente de abrazar el absurdo. Y de ese abrazo, Camus saca 3 consecuencias: la rebelión, la libertad y la pasión. A ver, vayamos por partes. La rebelión. ¿Cómo se rebela si está atrapado? No puede cambiar su destino. Su rebelión no es física, es interior. Se revela a través del desprecio. Del desprecio, sí. Al empujar la roca, sabiendo que es inútil, pero empujarla de todos modos con todas sus fuerzas, está desafiando a los dioses. Les dice, este es vuestro castigo, pero mi esfuerzo es mío. Su constancia es una forma de negar el poder que ese castigo tiene sobre él. No hay destino que no se venza con el desprecio, es la famosa frase. Esa es. La rebelión es una victoria puramente de actitud. Y de ahí nace su libertad, supongo. Claro. En el momento en que desprecia su castigo, se apropia de él. La roca deja de ser la tortura de los dioses y se convierte en su cosa. Su destino le pertenece. Al no esperar nada, es libre de toda ilusión. Es el dueño absoluto de sus días. En un universo sin amos, él es su propio amo. Es una libertad paradójica, porque nace de aceptar su condena. Y eso nos deja con la tercera pata, la pasión, que es donde encontramos la felicidad. Así es. Su felicidad está en la propia lucha. Y aquí viene la frase que quizá lo resume todo. El esfuerzo mismo para llegar a las cimas basta para llenar un corazón de hombre. Encuentra el sentido en el acto de esforzarse, no en la meta, que sabe que es inalcanzable.
Es la alegría de vivir intensamente el presente, con toda su dificultad. ¡Qué potente! Hemos hecho un buen recorrido, ¿eh? Partimos de una pregunta que da vértigo, la de si la vida merece la pena. Vimos que el problema no es el mundo ni nosotros, sino el choque, lo absurdo. Descartamos las salidas fáciles, el suicidio y el salto de fe, por ser, bueno, una renuncia a la honestidad. Unas trampas, al fin y al cabo. Y al final encontramos un bodero en Sísifo, un personaje que convierte un castigo en una afirmación de la vida. Al rebelarse con desprecio y apropiarse de su roca, encuentra libertad y una felicidad austera pero auténtica. En resumen, al hacer callar a los ídolos, los dioses, las esperanzas, Sísifo puede por fin, como dice Camus, empezar a escuchar las 1000 vocecitas maravilladas de la tierra. Se adueña de su existencia. Exacto. Pero claro, todo esto nos deja con una pregunta final, una idea que se queda flotando. Camus dice que Sísifo es feliz porque su roca es su cosa. Su destino le pertenece. Si trasladamos esa metáfora a nuestro mundo, a nuestros trabajos, a nuestras rutinas, Ujú. ¿podemos decir de verdad que nuestras rocas son nuestras? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué hace falta para que un trabajo alienante o una rutina dejen de sentirse como una condena y pasen a ser un esfuerzo que, aunque absurdo, es auténticamente nuestro? Claro, ¿cómo nos apropiamos de nuestra roca hoy en día? Es que es un tema complejo. Ya no es solo un cambio de actitud individual, como en el mito. Tiene que ver con las condiciones reales de nuestra vida, de nuestro trabajo, de la sociedad. Exacto. Quizás Sísifo es solo el primer paso, el diagnóstico individual, y a lo mejor para entender cómo hacerlo en el mundo real, con otras personas, pues necesitamos seguir explorando. Sería una buena continuación para esta conversación, desde luego. Pues la dejamos ahí, en el aire, la pregunta para darle vueltas. ¿Es tu roca realmente tuya?